Mi nombre es Curi, vivo en la comuna de Yambiro, tengo 6 años. ¿Quieres contarme qué sentiste, cómo fue el día cuando tu mami se había ido al paro y se fue a Quito? Lo que te acuerdas. ¿Qué te acuerdas? Cuando se fue sentí un poco de pena, pero cuando estábamos viendo un video que estaban lanzando bombas, ahí vi a mamá que sí estaba bien. Ahí luego de sigue en el paro, pero sí estaba preocupado. Después de unos días volvió cuando nosotros estábamos cocinando. Mi niña se fue a ver en donde nosotros dormimos. Ahí ha estado mi mamá. Yo de pronto vine para ver. Ahí le abracé. Sí estaba llorando un poco, pero desde ahí que dijeron que estaba bien, ahí ya me tranquilicé. ¿Qué pensas? ¿Por qué lloraste? ¿Qué pensaste de tu mamá? Que habían muerto. Pensé que mi mamá se había muerto. Por eso lloré. ¿Y luego? Cuando vino, sí estaba la herida, estaba hinchado. Los militares eran más disparaban los militares. Los policías solo estaban diciendo que se vayan porque ellos sí querían matar, pero ahí sí les decía un poquito que se vayan así, pero cuando sí estaría algunas semanas más, ya estaría en guerra. ¿Y tú sabes por qué había ese paro y todo esto? Sí. ¿Por qué era? Porque estaban subiendo todo, las gasolinas, y no querían pagar todo eso, así que hicieron paro. Pero también hicieron el paro porque uno no estaba de acuerdo. ¿Por qué no estábamos de acuerdo? Porque no estaba de acuerdo porque iba a subir todo a mucho precio. Si subía gasolina, subía todas las cosas. Ahí no podíamos comprar, sí podíamos comprar, pero ahí gastábamos dinero. Y también no podíamos graduarnos, y cómo vamos a comprar libros y también materiales. Ahí también no podían comprar uniformes, zapatos, medias, sacos. Cuando no había ligas también no podían comprar ligas, ni camisas, ni cordones, ni todo. Y si subía todo, los que están haciendo casa también, ahí ya no deben comprar con más dinero. Y también la comida estaba subiendo a precio, ahí no podíamos comer. Ahí solo los indígenas, si estábamos con un poco, si estábamos bien, pero ahí no sabíamos con qué freír, y no podíamos pagar el agua como estaban diciendo que van a subir el precio. Ahí nos toca lo que ya debemos todos, ahí nos toca subir más de dinero, ahí les toca dar
a todos no les toca dar todo para pagar solo el agua y los que tienen carro debían pagar, no debían ahorrar para pagar los impuestos. En la ciudad pasaría que ahí no tendrían nada de comer. Luego, así los de Quito tampoco no van a poder comer. Todos los que están en la ciudad, en Quito, en Cayambe, todos ellos no pueden comer porque si subirían, ahí sí ya no podrían comer. Todos los que están en Otavalo, en Quito, y luego, pero sí acabó el paro. Siguió unos días más que sí seguía, pero ahí luego ahí todos ya no estaban de acuerdo, estaban hablando, ahí dijeron que ya no iban a hacer paro, pero en las noticias algunos están diciendo que otra vez va a haber paro, así. ¿Y qué pensarías? ¿Sería bueno que haya otra vez paro o no? ¿Qué piensas tú? No sería bueno si había otra vez paro. Ahí todos otra vez morirían y les llevarían a la cárcel. El presidente de toda esta comunidad debe estar de acuerdo para que no haya paro. Que saque todas las gentes de los que estaban encarcelados en el paro y todos ellos, y que ya no mate a más gente y que ya no haya más paro para que todo esté bien. Los que quieren así ya no debe haber paro porque todos los que han muerto ya están, y muchos ya le están así. Bueno, hasta muchos de su familia ya están en la cárcel y solo están con hijos, mamás o padres, porque ahí sí estaban matando a todas. Hasta en una noticia dijeron que le han hecho caer a un fotógrafo que estaba grabando para las noticias, pero ahí se ha ido al doctor y ahí sí estaba bien, pero sí estaba lastimado. Si no soluciona este paro, el que dicen que va a haber otro paro, ese si no soluciona, hay en verdad habrá guerra. Y no queremos que haga eso, porque ahí solo deben quedarse en la casa. Y también, si no están de acuerdo, ahí no podemos comer porque ahí debe pasar el paro para que también podamos comer. Si no, no vamos a poder comer. Ahí, si otra vez hay paro, ahí nuestras mamás, ¿dónde van a dormir? Porque estaban haciendo paro en la calle. Ahí no había nada de cobija y estaban pidiendo que traigan papeles, así, sacos, todo para dormir y también para hacer juego. Pero cuando estaba empeorando el paro, ya estaban usando armas más peligrosas pero las noticias estaban diciendo que
cuando ya acabó el paro estaban diciendo que no estaban usando armas peligrosas, pero en verdad ellos mienten para que no piensen que no hacen nada. Porque a mi mamá le han disparado en el pie. Y saldríamos todos, dicen que han matado a 20 niños. Por eso ya no queremos que haya paro. Y también quiero que solucione el presidente bien y que ya no haya más paros, y también que diga que esto ya está solucionado, y para que nosotros podamos estudiar, graduarnos. Si no, ¿cómo vamos a graduarnos si no tenemos dinero, nada de dinero? Ahí no podemos hacer nada. Ahí debemos, con lo que tenemos nosotros, los que tienen comida pueden comer aunque sea eso, pero cuando ya no tengan comida, aunque sea, deben venir. Aunque deben pedir más otras comidas que sean más saludables, ya no de calle, para que ustedes ya no sientan hambre. Mi niña ya está graduándose, ya va a ir a la universidad. Si habría otra vez paro, mi hermana ya no podría ir a estudiar en la universidad. Quiero que el presidente de Ecuador que solucione todo esto para que ya no haya más pobrezas y para que ya no haya más muertes.